Egunon, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo foro organizado por Grupo Noticias, en esta ocasión para analizar la ciberseguridad, las tendencias de ciberseguridad este año 2025 y por supuesto también de cara al futuro. Un asunto primordial, importantísimo en nuestras empresas, en nuestros centros tecnológicos, en el entorno digital en el que estamos ya inmersos. Análisis, diagnóstico, amenazas y por supuesto también soluciones, pros y contras. Xavier Michelena, presidente de Cibasc. Hola Xavier, ¿qué tal? Egunon. Egunon. María días. Penilla, directora del Centro Avanzado de Ciberseguridad SIUR. María, Gaixo Egunon. Gaixo Egunon. Y Jonkepa Gerrikagoitia, responsable científico tecnológico de BRTA. Jonkepa, Egunon. Gaixo Egunon. Yo creo que si hacemos un mapa de calor, probablemente pues en el ámbito europeo y en el ámbito nacional somos el referente dentro del ámbito de la ciberseguridad. No es un entorno nuevo, o sea, hay muchas referencias de empresas con mucho éxito dentro del ámbito de Euskadi en los últimos 20-25 años, aunque hoy se habla de ciberseguridad, probablemente nosotros llevamos mucho tiempo incidiendo en que este es un factor determinante de futuro. Creo que el concepto Cibasc es un concepto interesante de colaboración pues en el ámbito privado, de construir lo que son las soluciones de futuro, pero sobre todo nuestro reto es crear la cultura de seguridad dentro del ámbito de las empresas, de la sociedad, de los entornos educativos, ¿no? Tenemos un ecosistema muy potente, como comentaba Xavier, yo creo que somos una referencia en Europa. Tenemos los miembros de colaboraciones porque yo creo que es un momento de colaboración privada-privada. También creemos que la colaboración público-privada es clave y bueno, pues desde SIUR, desde el ámbito público con la Diputación Foral de Guipúzcoa detrás, yo creo que llevamos ya 5 años de andadura y hemos puesto los mimbres para poner nuestro granito de arena y ayudar a esa colaboración. Sin duda compartimos desde los centros tecnológicos y no hay más que echar la mirada atrás 10 años, ¿no? ¿Dónde estábamos en 2015 y dónde estamos ahora? Se ha invertido mucho, se han hecho muchos esfuerzos, sobre todo desde los centros en investigación y generación de conocimiento, ¿no? Investigación colaborativa, muy impulsada al principio por programas del Gobierno vasco, programas del CARTEC, que nos han permitido de lo que éramos hace 10 años, cuando los centros tecnológicos empezaban también a dotarse, ¿no?, de capacidades en ciberseguridad. Cuando en ciberseguridad yo diría que entre los equipos digitales eran casi los rara avis, vamos a decir, hace 10 años. Hoy en día es incuestionable. La ciberseguridad tiene una entidad propia, es inconcebible desarrollar ningún producto hardware ni software sin tener en cuenta la ciberseguridad. Si vamos también a lo que es la actividad de los centros, se está facturando más que nunca en ciberseguridad. En BRTA tenemos unas 100 personas en 4 centros. Sobre todo, si estaríamos hablando de Tecnalia, estaríamos hablando de Ikerlan, de Bicontech y de CEIT, son los 4 centros de nuestra alianza que más están apostando y más trabajo están desarrollando en este ámbito, con un objetivo al final, que tengamos un tejido industrial seguro. Y es una condición de base. Al final, nuestra industria, como todos sabemos, está amenazada. Y si no tenemos capacidades tecnológicas para poder afrontar estos retos, pues la continuidad de nuestros negocios estaría muy comprometida y en ese sentido, pues BRTA, el compromiso que tiene es máximo. En este mundo de la transformación digital, en las nuevas plataformas, siempre se habla de que hay que ir al cloud, que hay que ir pues a los centros de datos. Bueno, pues en todas estas plataformas tenemos que dar garantías de que los datos y el negocio de nuestros clientes están en condiciones, ¿no? Creo que es uno de los retos, ¿no? Yo en el año 2001-2002, en una mesa redonda con los grandes, los responsables de seguridad me decían, ¿cuándo se va a invertir en ciberseguridad? Y yo les decía, cuando vengan los CEOs, cuando venga el Consejo de Administración, que son los que tienen que tener en su ADN la ciberseguridad, como un concepto de competitividad. Así que creo que en este ejercicio que estamos haciendo, pues entre la parte, yo diría, pública y privada, antes decía María, el público, privado y público y privado, o sea, tenemos que ser capaces de simplificar el proceso. Esto es una obligación de todos, es una responsabilidad de todos, empezando por los usuarios y terminando pues, en la alta dirección y viceversa, y es ese gran cambio. Es decir, en los modelos colaborativos que estamos trabajando desde Cibasc y que son un ejemplo pues, en el entorno nacional, estamos intentando unir las capacidades para generar plataformas donde puedan ejecutar sus negocios los entornos de las pymes, ¿no? Y de aquí a 5 años probablemente veremos que esto tiene ya pues, un camino, un resultado, pero no nos podemos parar. Yo creo que quien no esté con la seguridad dentro de la estrategia de la empresa, sea grande o pequeño,
va a perder el tren. Así que tenemos que ayudar desde el punto de vista del entorno público, del entorno privado, a que cualquier producto o servicio que estemos implementando en el mercado realmente cumpla con esos requisitos, con esas condiciones. Es verdad que las grandes a veces también nos vienen bien porque nos sirven un poco como faro para que las pequeñas también se vean reflejadas, pero bueno, en nuestro día a día vemos que esas pymes necesitan mucha asesoría, mucha ayuda, mucho acercarle a esa oferta al mercado, porque a veces les cuesta llegar a ese mercado de ciberseguridad en el que no conocen y que no es su día a día. Por supuesto, mucha sensibilización para que sepan y entiendan que esto no es un gasto, que esto es una inversión, porque esto es parte de la competitividad, porque es un mercado, bueno, yo creo que aquí en Euskadi hay un tejido empresarial de pequeñas pymes que están líderes mundiales en un producto concreto en el que hacen, que sean conscientes de que su mercado, sus clientes se lo van a pedir y bueno, pues estamos ahí ayudándoles en todo lo que necesiten y yo creo que el valor desde lo público precisamente está ahí. Vemos que hay pymes para las que va a ser algo muy crítico y para una pyme es muy difícil incorporar ese nuevo procedimiento de certificación de productos porque bueno, está muy lejano de su día a día y necesita mucha ayuda porque ahí sí que vemos que es un factor crítico para poder seguir vendiendo tu producto o que te saquen directamente del mercado. O sea que trabajando también mucho e intentando ayudar mucho con la parte con todo este tema de nuevas normativas y sensibilizando a las empresas. María, por seguir con ese hilo del marco normativo, del marco legal, ¿cómo está ahora mismo el tema de las leyes de ciberseguridad para que las empresas estén atentas y cumplan esos requisitos? Sí, pues ahora yo creo que tenemos en el corto plazo dos normativas muy importantes. Una es la NIS 2, que es una normativa que ya está aprobada desde Europa y que ahora bueno, estamos esperando que todos los Estados miembros de Europa transpongan esa normativa. Al final es un espíritu por Europa por asegurar que esos servicios críticos y esenciales que como ciudadanos consumimos se gestionan y se llevan a cabo y se sirven de manera segura. Ahora tenemos muchas empresas pequeñas que se consideran esenciales y que bueno, tienen ya un plazo definido para cumplir una normativa en el que tienen que al final evidenciar que el día a día de su gestión de procesos, de su gestión de datos, de sus procedimientos internos lo hacen de manera segura, porque si no al final va a haber multas al respecto. Entonces hay muchas dudas ahora al respecto, muchas empresas que no saben si les aplica, si no les aplica, que no saben qué tienen que hacer para cumplir esa NIS 2 y es una normativa importante porque al final Europa lo está tratando de una manera crítica e importante. Entonces bueno, pues estamos ayudando mucho a las empresas a aterrizar esa normativa, a saber si les aplica o no y que sepan qué tienen que hacer. El CRA, el Cyber Resilience Act, esta normativa que también está aprobada, lo que dice es que a partir de diciembre del 2027 cualquier producto conectado que incluya hardware y software que se produzca o se venda en la Comunidad Económica Europea tiene que tener un sello de ciberseguridad. Eso quiere decir que nuestras empresas que hacen producto, desde el primer boceto que hacen en un papel del producto, tienen que incluir la ciberseguridad y van a tener que pasar una certificación que certifique que efectivamente en toda esa fase, en todo el ciclo de vida del producto, estás incluyendo la ciberseguridad. Las preocupaciones de las empresas y las dudas llegan a nuestros centros y sí nos toca muchas veces también abrir un poquito el camino y clarificar, claro, un poco hacer comprender cuáles son las implicaciones que tienen todas estas regulaciones, que incluso en algunos puntos pueden ser incluso no contradictorias, pero sí bastante liosas. Y volviendo también al principio, ¿no? Lo que decías, ¿no? De que ciberseguridad, que si pyme o grandes empresas, sí. Nosotros, mira, hicimos el año pasado un gap análisis entre los centros de BRTA, porque a veces los propios centros también quisimos vernos en la foto en conjunto, ¿no? Es decir, no fue una auditoría, fue un proceso de validación interna donde adaptamos el modelo NIST y nos hicimos ese ejercicio, ¿no? De mirarnos hacia adentro y ver cómo estamos en identificación. ¿Somos conscientes de las vulnerabilidades que tenemos los propios centros tecnológicos? ¿Cómo estamos actuando en protección? ¿Estamos protegiendo los recursos críticos de nuestros centros? O incluso en reconocer, ¿somos capaces de reconocer cuando somos atacados, las amenazas? ¿Qué capacidades de reacción tenemos? ¿Cómo podemos recuperarnos ante los ataques? Todas estas dimensiones del modelo NIST las hicimos entre los propios centros. ¿Y para qué nos sirvió? Pues para entender el nivel de madurez que teníamos en las diferentes dimensiones, pero sobre todo para mejorar entre nosotros y los centros que mejor estaban actuando en diversas dimensiones, pues tener ese aprendizaje cruzado y buenas prácticas que aprovechamos dentro de los centros de BRTA.
pero eso mismo nos parece fundamental poder hacerlo en otros niveles. Pues abre, Jon Kepa, el melón. ese melón efectivamente, o esa lata del ciberataque y de la ciberamenaza. No sé si nuestras empresas, nuestro tejido... Están preparados. Bueno, pues yo creo que ha dicho pues, un tema importante, es decir, con esta nueva regulación se abre pues, un melón muy grande, ¿no? Es decir, esto no es un concepto solo en la cadena de suministro, digamos, de producción, sino también de soporte. Las empresas de IT, los que hacen por los sistemas, las infraestructuras, los que hacen desarrollo, van a tener que cumplir también con este concepto de NIS2, ¿no? Entonces, la amenaza no es tuya solo, sino que en tu ecosistema de trabajo tú tienes las amenazas comunes, ¿no? Y tienes que ser capaz de garantizar que la seguridad del ecosistema es máxima. Es decir, y la continuidad de negocio, que es otro de los elementos claves, es máxima, ¿no? Las amenazas, bueno, del año 1999 a hoy hemos pasado de los hackers, vamos a decir, románticos, aquellos que te decían no estáis haciendo bien las cosas se hacen con calidad, acabo de entrar en tu casa, he puesto un par de banderitas digitales pues para que entiendas que eres vulnerable. Hemos pasado a una industria, la industria del cibercrimen y otros, ¿vale? O sea, pues el crimen tiene muchos colores y muchos sabores, ¿no? Las cifras son escandalosas, es decir, el coste de la ciberinseguridad o el beneficio del cibercrimen, como quieras, pues va a rondar los 10,5 trillones americanos este año, que son como unas 6-7 veces el PIB de España, ¿no? Entonces, y creciendo. O sea, por la última estadística que ha salido, habla de que en el año 27 llegará a 25 trillones, ¿no? Y esto es la tercera economía del mundo. Cuando hablamos de esto, hablamos de la tercera economía del mundo, ¿no? Desde el punto de vista de cuántas empresas están siendo atacadas o no, y aquí hay pues, un montón de estadísticas. Ayer yo estaba en otro foro que hablaban que el 50% están siendo atacadas y del 50% el 70% son pymes. Y de las pymes que reciben pues, un incidente importante, el 60% desaparece. ¿Cuál es el problema? No se denuncia. Es decir, ¿quién denuncia? Pues el que está obligado. Cuando hablamos de las leyes europeas o las leyes nacionales, las grandes empresas están obligadas a comunicar que han tenido un incidente de seguridad en un tiempo determinado. Las primeras 24 horas, los primeros 3 días, ¿no? En dos conceptos diferentes. Las pymes no están preparadas para eso. Es decir, o sea, en todo este nuevo escenario que tenemos, las amenazas van a seguir creciendo. O sea, con las nuevas tecnologías, yo creo que no ha cambiado lo que es la forma de actuar del malo, sino que han cambiado las tecnologías. Y quien más innova es quien más gana. Y quien más está innovando o quien mejor utiliza las nuevas tecnologías es el mundo del cibercrimen. Con la inteligencia artificial está habiendo casos críticos donde pues, la capacidad de engañarnos, de que las emociones estén por delante de lo racional, hace que al final la gente caiga directamente a la trampa, ¿no? Y ha habido pues alguna transacción en una empresa china de 24 millones de yuanes, 23 millones de euros, simplemente pues en una conversación con diferentes IAs en la que el financiero pensaba que estaba hablando con el equipo de dirección, ¿no? Entonces, para llegar a eso hace falta mucho tiempo, mucho estudio, muchísima información, y los malos tienen tiempo, dinero, información y herramientas, ¿no? Así que yo diría que las amenazas serán las que queramos asumir nosotros. Si somos capaces de crear pues, una infraestructura y un modelo que nos permita formar a la gente, cuando antes hablábamos, ¿no?, de la seguridad por diseño, yo tengo que diseñar un producto seguro, yo tengo que desarrollar un producto seguro y tengo que ejecutar, operar un producto seguro. Desde quien diseña a quien desarrolla, a quien opera, todos tienen que estar formados en ciberseguridad, cada uno en su concepto, pero todos tienen que entender muy bien en esa cadena cuál es su rol a la hora de garantizar pues, que un producto va a salir al mercado en las condiciones adecuadas, ¿no? Y creo que las amenazas están ahí, el crecimiento de las amenazas es exponencial, se dice, y esto pues insisto que hay un montón de estadísticas, que cada segundo hay más de 1000 ciberataques, el 80% automatizados. Si cogemos los segundos por los minutos, por las horas, por los días, por el año, pues no sé, pues 3 a la 10,9, ¿no? Es decir, es impresionante cómo el mundo del cibercrimen, aprovechando la tecnología, es capaz de inundar las redes de ataques, ¿no? Ya no se dice si te van a atacar o no, sino cuánto, ¿no? A todos nos atacan. Otra cosa pues, es que tengan éxito o no, ¿no? Así que tenemos que ser conscientes que vamos a convivir con ese, vamos a decir, concepto de los virus digitales, los ataques digitales, igual que tenemos un montón de bacterias en el ámbito, vamos a decir, físico, y vamos a tener que saber gestionar directamente eso en nuestra vida futura. Así que las amenazas siguen creciendo, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de si queremos ser resilientes o no, ¿no? Y desde el punto de vista económico, las empresas que no tomen las decisiones adecuadas desaparecerán.
Y las empresas tienen que ser conscientes de que esto se trata de un riesgo más y que la ciberseguridad se trata de gestionar un riesgo. Y yo creo que, por ejemplo, uniendo un poco con lo que preguntábamos antes del exceso normativo en Europa, bueno, sí, ahí habría mucho debate. Yo creo que hay lo que decía antes, como personas físicas hay una cierta regulación y una cierta exigencia que es necesaria. Pero yo creo que estas nuevas normativas de las que hablábamos, como la NIS2, la tenemos que aprovechar no solamente para cumplir una normativa, sino la NIS2 habla mucho de eso, de riesgos, de procedimientos. Aprovechar ese proceso, si somos una empresa que nos aplica la NIS2 y tenemos que cumplir, aprovechar ese proceso y esa inversión de dinero y de tiempo que vamos a hacer para alinearnos con la NIS2, para aprender a gestionar el riesgo. La ciberseguridad es un riesgo más. Aprender a mejorar nuestros procesos y nuestros procedimientos. Lo que comentaba Xavier, muchas veces podemos solucionar muchos de los problemas o minimizarlos redefiniendo y repensando nuestros procesos y nuestros procedimientos internos para que luego nuestros usuarios los cumplan. Muchas veces muchos de los ataques que sufren nuestras empresas, entonces, ¿cómo lo solucionan? No nos lo va a solucionar la tecnología, nos lo va a solucionar la formación de los usuarios en muchos casos, porque el usuario final es ahora mismo el principal vector de ataque, y una redefinición de nuestros procesos soluciona también nuestros procedimientos, pensando desde el punto de vista de la ciberseguridad y el riesgo, va a hacer que podamos solventar y evitar ciertos riesgos de ciberseguridad. Hay un aspecto que me parece muy interesante también abordar, que es el de la movilidad, la nueva movilidad, ¿no? Porque evidentemente la ciberseguridad ahí también es muy importante, en un vehículo privado, en un sistema de pago de transporte público, en semáforos inteligentes, etcétera. Ahí también, claro, evidentemente hay que aplicar la ciberseguridad. Absolutamente. Yo creo que este es el cambio, ¿no? Hace 5 años yo creo que todos pensamos que los coches son seguros, ¿no? Ahora que les hemos dado pues, otro tipo de comunicación, pues todos pensamos que son inseguros, ¿no? Entonces, claro, cuando le damos wifi, le damos otro tipo de comunicación, estamos abriendo puertas reales a ellos, ¿no? Cualquier entorno de movilidad, no es solo pues, lo que es el pago por uso pues, en el autobús, sino otros elementos de lo que es el elemento móvil, que muchas veces tenemos lo que es el smartphone, que ya no es simplemente un teléfono, sino que es una parte de tu vida profesional, incluso de tu vida personal, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que sigamos las mismas pautas pues, en cualquier elemento que se comunique. Es decir, este entorno de lo que es la movilidad, y podemos hablar de los aviones, podemos hablar de los coches, podemos hablar de los trenes, llevamos mucho tiempo trabajando sobre ello. Yo pongo siempre pues, el ejemplo de una empresa cercana que tenemos referente pues, en el mundo ferroviario, que en los años 2006, 7, 8 estuvimos trabajando con ellos para certificar lo que son los procesos de seguridad que tenían. Y ya entonces, pues en los concursos europeos e internacionales, se exigía estar certificado en la ISO 27000, que era pues la norma común, digamos, de cumplimiento de los procesos de seguridad, ¿no? Han pasado casi 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que en estos 20 años ha corrido más la tecnología que los modelos de concienciación de cómo hacer las cosas bien, ¿no? En la movilidad lo vemos, o sea, como usuarios, yo creo que es uno de los sectores donde más fácil es ver esta transformación, pero que todos tenemos claro que cuando vamos en nuestro coche lo que no queremos es que un hacker consiga hackeárnoslo y no nos permita manejar nosotros el coche, ¿no? Y yo creo que esa transformación de los 100 años de cómo han tenido que evolucionar las empresas, hoy en día hablamos de que ya no, yo creo que cada vez, y de hecho el mercado nos lo presenta así, ya estamos pasando de comprar un coche a comprar un servicio y acabaremos vendiendo un coche as a service. O sea, ¿qué quieres en tu coche? El ABS cuesta 100 euros al mes, el tener todo conectado cuesta X, los asientos calefactados cuestan X, y de hecho vemos un Tesla que gestiona sus coches como una pieza de software, no gestionan coches, ¿no? Y de hecho es significativo, en una cifra del 2020, hace ya 5 años, Gartner decía que un coche medio de los que utilizamos todos tiene 100.000 millones de líneas de código. Un Boeing 787 tiene 14 millones de líneas de código. ¿No? Bueno, y comparando un coche que conducimos, cualquiera de los que conducimos nosotros, y un Boeing 787. Entonces, la evolución en el sector de automoción es abrumadora. En ese sentido también, lógicamente, ha hecho falta definir normativas para asegurarnos una vez más como ciudadanos, por favor, Europa, asegura que el coche que yo conduzco está hecho de manera segura y que la empresa que me lo está vendiendo y me está cobrando por ello tenga unas ciertas responsabilidades sobre ese producto que yo compro, y ahí lo vemos de manera clara, y eso lógicamente hay que extenderlo también a otros servicios. Y las ventajas son de tener ese coche conectado y de tener esa cantidad de datos que genera ese coche, son mejorar la ciberseguridad,
que si yo me salgo del carril porque estoy despistada, el coche me pita y pueda meterme, que si me despisto y el coche delante frena, mi coche frene por mí. O sea, las ventajas de tener ese coche conectado, de hacer esa recolección de miles de datos, de tener 100.000 millones de líneas de código, son clarísimas en nuestro día a día. Lógicamente, donde hay una ventaja y tenemos un coche conectado, aparece una amenaza. Entonces, una vez más, vamos a la gestión del riesgo, lo uno no viene sin lo otro. Efectivamente, todas esas ventajas están a nuestra disposición, pagaremos por ellas, pero lógicamente tenemos que ser responsables y las empresas que hacen el producto y el servicio tienen que ser responsables y tienen que ser conscientes de los riesgos que aparecen de repente con toda esa desconectividad y gestionarlos de manera segura y asegurarse de que hacen su trabajo y son capaces de proteger o de estar preparados para proteger y evolucionar esos coches para ir adaptándose a las nuevas amenazas que surgen y ser capaces de proteger esos vehículos también, ¿no? En el vehículo conectado es evidente. Nosotros en BRTA tenemos el grupo de BRTA Movilidad y una de las líneas que estamos trabajando es la movilidad autónoma, cooperativa y conectada, el CECAM. Hay iniciativas importantes en CECAM que se están moviendo y es un ámbito donde, independientemente, ¿no?, de temas de percepción o temas de localización precisa, el tema de la ciberseguridad es un must. Todo lo que son las comunicaciones V2X, es decir, comunicaciones entre vehículos o comunicaciones entre vehículos y balizas viarias o todos los sistemas con los que nos estamos conectando tienen que ser totalmente ciberseguros y por eso que todo lo que decíamos, ¿no?, de construirse hardware y software seguro, sobre todo en este ámbito, para nosotros es totalmente primordial. Quiero mencionar también un poquito más en concreto la inteligencia artificial, Xavier, que antes ponías como ejemplo de ciberataque, ¿no? Una inteligencia artificial en una empresa asiática. ¿Cómo está funcionando la IA o cómo debe funcionar la IA en la estrategia de ciberseguridad de una empresa? Bueno, ¿cómo debe, no? O sea, yo creo que es un gran habilitador. O sea, desde el punto de vista de lo que es la realidad del mercado, no hay gente, o sea, falta pues, un montón de recursos. El último estudio INCIBE de hace un mes o 3 semanas habla de 99.600 nuevos puestos de trabajo que se requieren pues, en el entorno nacional. A nivel mundial se habla de más de 4 millones, incluso pues, hay algún estudio europeo que no es público todavía que habla de 5,7 millones de profesionales, ¿no? Un gap que es imposible recuperar, ¿no? Yo creo que la IA tiene que ser pues, el gran habilitador pues, para dar respuesta, sobre todo desde el punto de vista preventivo, a cualquier tipo de amenaza, a cualquier tipo de ataque, a los nuevos incidentes que van surgiendo, es decir, con toda la experiencia que tenemos, con toda la inteligencia, al aplicar la IA simplificamos directamente los procesos, dependemos menos probablemente de lo que es el factor humano, por lo menos en lo conocido, y somos capaces de reconducir lo que es el conocimiento a otros estadios, ¿no? Ahora bien, yo creo que la IA tiene ese punto de riesgo, no solo porque lo utilizan los ciberdelincuentes, sino porque no sabemos qué hace, ¿no? Hay un montón de IAs hoy en día en el mercado, se habla de que se están entrenando 486.000 IAs en este momento, lo cual es una barbaridad. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a regular, ¿no? Ya pues en esto Europa ha dicho que existe pues una ley de IA, la ley europea, que ahora también se está transponiendo pues, en cada uno de los países. Es decir, el objetivo fundamental es entender muy bien qué IA se pueden utilizar, entender muy bien la ciberseguridad en el concepto de que cuando esté aplicando la IA realmente estoy dando soporte pues, a los riesgos que tiene y no lo hago al revés. Y pongo un ejemplo. Ahora mismo nosotros estamos entrenando algunos EDRs, los conceptos de puesto de trabajo, con un malware con el objetivo de engañar al sistema respecto a lo que es bueno y a lo que es malo, ¿no? Y desafortunadamente con éxito. Es decir, le podemos engañar al sistema gracias a los sistemas de IA, educar pues, de una forma equivocada y hacer que no responda pues, a incidentes que pueden ser realmente relevantes, ¿no? Entonces, yo creo que la IA es el gran transformador de la sociedad, va a cambiar la sociedad, va a cambiar a muchas empresas, va a hacer cerrar muchas empresas, va a eliminar una serie de elementos de trabajo, pero va a generar pues, otras posiciones de trabajo importantes y para los que trabajamos en ciberseguridad es la gran oportunidad. Sí, yo creo que bueno, hay una eclosión, o sea, una explosión social y una eclosión con la IA que estamos viviendo todos, pero la IA no es nueva en el sector de ciberseguridad. Bueno, o sea, estoy segura que en los centros tecnológicos y más llevan muchos años trabajando con la IA. Y en la ciberseguridad, el machine learning, la IA es algo que llevamos tiempo trabajando sobre ello, incorporándolo en la parte de defensa, aunque ahora, bueno, pues socialmente, ¿no?, el impacto es mayor. La IA, como comentaba Xavier, es una herramienta per se
potentísima. Yo creo que a nivel social tenemos claro que el sector de salud, por ejemplo, el sector salud supone una revolución que va a traer una mejora directa en campos que lo vemos clarísimo. En la ciberseguridad supone una herramienta muy potente para mejorar nuestra defensa y ser más, ¿no? Por esos casos de uso, comentaba, ser mucho más eficientes y más rápidos en nuestra respuesta de defensa. Lógicamente, para los atacantes que son mucho más rápidos incorporando este tipo de tecnologías, es ya una herramienta muy potente. Eso significa que a nivel defensa y a nivel usuario nos va a costar cada vez más diferenciar de la realidad y de lo que es fake. Y cuando hablamos de ese primer factor de defensa, que es el factor humano, ¿qué hace un usuario cuando recibe un correo, un mensaje, una llamada de un supuesto director financiero y tiene que tomar la decisión si eso es verdad o no? Pues nos va a costar cada vez más, porque metemos la imagen, metemos el vídeo, metemos el audio, nos va a costar cada vez más tomar esa decisión. Claro. Como empresa hay que ser consciente. Una vez más, aparece una nueva tendencia que es la IA y nos hace replantearnos toda nuestra estrategia de ciberseguridad, nos hace replantear nuestros procesos, nuestros procedimientos, bueno, y evolucionar nuestra estrategia y nuestra protección de ciberseguridad. Eso, bueno, es algo habitual en la ciberseguridad para gestionar este nuevo riesgo que nos viene. Entonces yo creo que es época de pararse, definir bien las estrategias, conocer bien el negocio, pegar mucho la IA al negocio y pensar, bueno, ¿en qué partes de mi negocio me puede ayudar la IA? ¿En qué proceso de negocio? ¿Por dónde empiezo? Voy a hacer una pequeña prueba, un pequeño piloto, a probar cierta IA, que hay muchas IAs, como comentaba Xavier, para cierto proceso, implantarlo, asumirlo y luego poder ir extendiéndolo, pero con pausa y con cuidado. Bueno, cuando hablamos de IA y ciberseguridad lo vemos muy ligado, es evidente, ¿no? A mí lo primero que me viene a la cabeza son sistemas como el SOAR, ¿no? Al final es automatizar la seguridad, bueno, es orquestar la seguridad y automatizar las respuestas, podemos decir. Tecnología habilitadora, es decir, yo tengo una tecnología pues, que me ayuda a detectar anomalías o incluso a responder a ellas. Eso hablaríamos de una IA más tradicional, vamos a ver, pero es lo que se ha comentado, ¿no? La IA que tenemos ahora, esta irrupción de la IA generativa, está haciendo que al final, además del frente tecnológico, los otros frentes que decíamos, ¿no? El de la educación y el de los procesos, tengan puntos de entrada mucho más vulnerables, incluso desde la ingeniería social. Es decir, es muy difícil diferenciar qué es un humano y qué es una IA, y va a ser cada vez más difícil. Y que nos puedan atacar por esos vectores, pues estamos cada vez más expuestos. Al final, es lo que decíamos, nosotros estamos en el estado del arte de la tecnología. Cada tecnología disruptiva que va apareciendo es parte del problema, pero parte de la solución. Tenemos que enfrentar ese pulso, ¿no? desde los centros tecnológicos para aprovechar también todas estas tecnologías, las capacidades que nos dan para poder ganar un poco ese pulso. Es algo que está ahí, es algo que la ciberseguridad al final es que no es algo reactivo, ¿no? que podía ser hace 15 años, hace 20 años, donde tú pues, ponías un antivirus, hacías unas copias de seguridad y ya está todo hecho. Hoy en día es algo mucho más dinámico y tenemos que estar en un proceso de constante evolución y constante respuesta. Por lo tanto, estas nuevas reglas de juego, tanto la IA, porque no hemos hablado de la computación cuántica también, pero también es otra tecnología emergente que nos va a poner en jaque. Y todas estas tecnologías que están en el estado del arte, pues vamos a tener que tener la habilidad y los conocimientos suficientes para poder aprovecharlas, porque si no vamos a perder esta batalla. Claro. Jon Kepa, Gerrikagoitia, María Penilla, Xavier Michelena, eskerrik asko, gracias por el análisis y por participar en este foro de Grupo Noticias. Eskerrik asko. Eskerrik asko.